¿sí? Entonces la metodología, ¿sí?, utilizada, que al final de cuentas se terminó convirtiendo en la concepción o en el concepto, básicamente a nivel de concepción, ¿sí?, está presentada ahí en la presente gráfica, ¿sí?, y que la cantidad de gente infectada esté siempre por debajo de la capacidad que tenemos en Israel para poder afrontar con una situación de más infectados que capacidades. ¿Por qué yo esto lo llamo concepción? Yo creo que aquí, en este gráfico, puede tener mucha lógica, pero yo creo que hubo dos elementos que no fueron tenidos en cuenta. La primera era cómo se eleva el nivel de respuesta de los hospitales frente a una situación de más enfermos. Y lo segundo tiene que ver con la prolongación del evento, que al final de cuentas esta prolongación del evento tiene impactos económicos y también puede llegar, por lo tanto, a producir más muertes. Hoy en día los números de desocupación en Israel son del 25%. Y hay que tener en cuenta que iniciamos este proceso en un porcentaje de desocupación entre el 2,5% y el 3%. Puede ser que parte de esta gente pueda perder el trabajo, muchos de ellos están con lo que llamaríamos vacaciones obligatorias, pero el hecho de no saber cuánto tiempo puede prolongarse este proceso nos lleva a una situación de incertidumbre. Por lo tanto, como parte de una de las conclusiones, creo que entramos a un proceso de toma de decisiones que no fue el adecuado para este tipo de evento específico. Y creo que no desarrollamos la suficiente capacidad creativa para realmente poder afrontar un evento de estas características. Yo quiero que ustedes se puedan enfocar en tres tipos de conceptos que, por ejemplo, el modelo de Corea del Sur, que es un modelo diferente al que uno puede ver en términos generales. Podemos decir que el modelo surcoreano es un modelo exitoso, por lo pronto, si hablamos hasta este punto del tiempo. Otro modelo es el modelo sueco. El modelo sueco, por lo pronto, allí siguen subiendo el número de enfermos, ¿sí? Y realmente no se sabe hacia dónde nos va a llevar el modelo, porque ellos es como que este aumento de enfermos lo tienen calculado, pero todavía no hay ningún tipo de demostración de eficiencia.
Y el modelo de Singapur, que es un modelo que también tiene en cuenta los cercamientos o cerramientos y el tema de distanciamiento físico comunitario, como se dice, por lo pronto se ve como un modelo exitoso. ¿Quién? 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 Queremos, mientras tanto, darle la palabra a algunas de las personas presentes. Gil, confirmame, Carlos está. Cristian Cherres. Entonces, por favor, ¿dónde está Cristian Cherres? Cristian, del municipio de Guayaquil, en Ecuador. Primero, esperamos que te sientas muy bien y por favor quisiéramos que nos pintes o que nos cuentes un poco y describas cuál es la situación. Cuanto más nos cuentes los procesos, mejor. Cristian. ¿Tiene voz? Cristian, ¿nos escuchás? Yo no lo escucho. Cristian, acércate al micrófono, por favor. A ver. Ahí puede ser unmute, Cristian. A ver, Cristian. Cristian. Ahí lo estamos viendo, pero está con unmute todavía. Cristian, libera tu micrófono, ya puedes liberarlo, ahí está. Okay, ahora puedes hablar. Ahí. ¿Me escuchan? Sí, Cristian. Bueno, buenos días, buenas tardes y buenas noches con todos. La situación actual en el país, y en especial en la ciudad de Guayaquil, es bastante compleja. Como todos sabemos por las noticias internacionales, el epicentro en el Ecuador es la Cristian, ciudad... por favor, di tu cargo, por favor. Okay, yo soy el director de operaciones de la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil, que es una fundación municipal que maneja todos los eventos de seguridad ciudadana, y tenemos el centro de monitoreo integrado y coordinado con el ECU 911 a nivel nacional. ¿Ok? Como les comentaba, el epicentro de la pandemia en el Ecuador se registra en la ciudad de Guayaquil. Por muchos factores. Hay una serie de factores que se convergieron y dieron a que la mayor cantidad de enfermos se den en la ciudad de Guayaquil, de contagiados. En la actualidad tenemos tres grandes problemas identificados. El primero, la red de atención de salud pública y privada se encuentra saturada, como pasa en todo este tipo de eventos. Ese es el problema más grave que tenemos. Producto de esto, muchas de las personas no logran tener acceso al servicio de salud, y por este motivo la mayoría fallecen en sus casas. El porcentaje de las personas que fallecen en sus casas son personas de la tercera edad, es el más alto. Y el problema mayor es que al tener una persona infectada en la casa, donde en las zonas marginales, en una casa pequeña de 3 habitaciones, pueden llegar a vivir 7 u 8 personas, el contagio se hace masivo y a su vez comienzan a salir muchos de ellos no respetando los horarios y las normas para los toques de queda, y seguir contagiando a más personas dentro de ciertas de las localizaciones donde se encuentran, las cuales ya las tenemos identificadas desde hace ya una semana. Pero también afecta el problema social, socioeconómico,
ya que estas zonas marginales, una vez que se implementó los toques de queda y las medidas del gobierno, muchas de ellas viven del día a día, es decir, son personas muy pobres que necesitan salir el día a día a conseguir el dinero para poder llevar el alimento a su casa. Ahora el problema mayor que tenemos es que la respuesta por la cantidad de personas que han fallecido por parte del gobierno central es muy lenta, porque la Policía Nacional, para hacer el levantamiento, tiene que haber un policía un legista que pueda hacer el levantamiento de los cadáveres para poder retirarlos. Hemos tomado algunas medidas, entre esas se ha conformado una fuerza de tarea con el municipio de Guayaquil, liderada igual por el gobierno central, pero con la ayuda del municipio, para poder tratar de ayudar a la evacuación de los cadáveres. Y esto, como ustedes lo han visto en la prensa, las imágenes dantescas de que la gente está sacando los cuerpos a la vía porque tienen más de 3 o 4 días y la gente tiene miedo de contagiarse, y esto puede traer otra serie de problemas de salubridad. Se están creando una serie de estrategias, las cuales las hemos desarrollado en el transcurso de la semana para que se puedan aplicar, pero todavía necesitamos muchos recursos. El gobierno central ha comprometido una serie de recursos, estamos esperando que se comience a aplicar las nuevas estrategias a partir de esta nueva semana, pero ese es el panorama actual que tenemos en la ciudad de Guayaquil. Bueno. Gracias. Sí, gracias, Cristian. Me gustaría saber qué actores intervienen. O sea, está interviniendo, yo entiendo que seguramente hay gente de la policía, ejército. ¿Qué niveles de coordinación se están dando en Ecuador? Ok. El gobierno decretó estado de seguridad a la provincia del Guayas, porque la provincia del Guayas es donde se encuentra, la capital es Guayaquil, donde se encuentra la mayor cantidad de casos. El ejército tiene el mando de la provincia, en coordinación con los diferentes GATS, con los gobiernos autónomos descentralizados, es decir, los municipios. Se coordinan las acciones por provincia y se coordinan las acciones por cantones y municipios. El liderazgo lo lleva el gobierno nacional y quien ejerce la presencia y el control en la vía pública es tanto la Policía Nacional como el Ejército. Las medidas que se dieron se amplió el toque de queda desde las 14 horas hasta las 5 de la mañana y solo podrían transitar las personas que tengan salvoconducto fuera de estos horarios. Adicional, el día de mañana empieza un nuevo reglamento por dígito de vehículos para que puedan salir a abastecerse de alimentos. Igual las coordinaciones son el CO2 o el Comando Operacional, en el caso de la ciudad de Guayaquil, que está a cargo de toda la ciudad, que es un comando entre las Fuerzas Armadas, el Ejército, la Fuerza Marítima y la Fuerza Aérea. Esto lo lidera un almirante de la Marina y él se coordina con los diferentes municipios de la provincia para ejercer los controles y aplicar las nuevas estrategias que se están tomando a medida que va evolucionando el caso. ¿Nos puedes dar cuál es el dato que tienes, el número que tienen de revisaciones médicas diarias? Ok, ya se los voy a pasar. Los test. Bueno, ese es uno de los problemas más grandes que teníamos, los test. En la actualidad no hay reactivos. En la actualidad el Ministerio de Salud no tiene reactivos para hacerlos. Están en camino, se hizo una importación, hay una donación de una serie de equipos que deben arribar esta semana. Entonces fue uno de los problemas más grandes que tuvimos, la falta de reactivos. Se abrió para que ciertos laboratorios, muy pocos, ciertos laboratorios privados puedan hacer las pruebas, pero la congestión fue mucha y no se ha hecho la suficiente pruebas a la ciudadanía
por la falta de reactivos. Ahora, otro problema muy puntual que teníamos lamentablemente en Guayaquil es que las tomas se hacen en Guayaquil, pero son enviadas a la ciudad de Quito para que puedan ser valoradas allá y luego esto demora entre 5 días aproximadamente los resultados de las pruebas. Y eso también nos ha generado otro problema. צריך לעשות פה איזושהי חשיבה, אני מציע לעשות פה איזושהי חשיבה שהיא שוב חשיבה חדשה, מחוץ לקופסה שאומרת בואו לא נבנה את הפתרון על בסיס הבדיקות של החולים, בואו נבנה אולי את הפתרון על בסיס בדיקה של אנשים שהחלימו, ואז נגלה אנשים שהם כבר בריאים ואיתם אפשר לבצע פעולות. לא לחפש את החולים כי במילא יש לו כמות קטנה מאוד. Cooper está proponiendo, sí, que en vez de concentrarse por la problemática tan importante que tienen con los test, tal vez cambiar de forma de pensamiento, pensar diferente y tal vez empezar a utilizar a todas aquellas personas que se recuperaron ya del virus, que están inmunizadas, y tratar de construir una metodología en base a esas personas. Ok, eso se está dando, pero muy poco. Autorizados en el último informe que envió el gobierno central, casos de alta, los que están ya considerados dados de alta, son 100. Son 100 casos de alta. Entonces, todavía son muy pocos para la cantidad de casos confirmados. En la actualidad tenemos, falta el último informe, este es con el que cerramos ayer, 3.465 casos confirmados. 172 personas fallecidas, o sea, de los que ellos han podido levantar. En Guayaquil se estima que tenemos más de 500 personas fallecidas, no quiero dar un número más, pero creemos que es mucho más. Creemos que es mucho más. Y todavía en casos de sospecha tenemos 4.475. Se han descartado 3.369. Realmente las cifras no son completas, es un porcentaje mínimo. Nosotros se habla de más de 30.000 contagiados en la ciudad, no de forma oficial, pero eso es lo que se considera. Hemos trabajado esta semana con el Ministerio de Salud en el desarrollo de una aplicación con una de las empresas telefónicas de la ciudad, la cual ha podido levantar una información de una data muy importante con el rastreo de los celulares. Esto es un tema que lo ha manejado el gobierno, pero podemos tener parte de acceso. Y eso nos ha permitido que podamos identificar, obviamente ya más puntual, los círculos mediante cómo se han movido y dónde se encuentran las zonas más afectadas de la ciudad para poder crear unos anillos de seguridad y tratar de aislar y controlar en esas zonas a los infectados. También hemos podido observar que ciertas personas, sobre todo jóvenes, que están con la enfermedad, pero se han movilizado fuera de los controles y se han hecho unas rutas no dentro de, primero que no tenían por qué haber salido, y segundo, si hubieran salido porque ya se sentían bien, que no lo debían haber hecho, no lo han hecho ni para ir a un hospital, ni para ir a una farmacia, ni para ir a un supermercado, sino a visitar a otras zonas, llevando la enfermedad y los contagios a otras zonas de la ciudad. Eso los tenemos muy, muy identificados y a partir de esta semana se va a crear otra nueva estrategia para hacer un control más estricto y más focalizado, más allá de los test, porque como lo recomienda, es verdad, si no tenemos los test, igual tenemos que tener alguna aplicación, alguna estrategia para poder contener las zonas donde hay la mayor cantidad de contagios. Muy bien. אני הייתי מוסיף משהו מצידנו. להרים קצת את הקצב. אתה לא רוצה לדבר על... La situación que estás comentando, Cristian, es muy parecida a la que nosotros aquí en Israel estamos viviendo en lo que es la ciudad de Bnei Brak. Estamos hablando de una población que tiene un alto nivel de densidad, o sea, vive mucha gente en muy poco espacio,
en casas con familias numerosas. מכיוון שהייתה הבנה שאנחנו כבר התחלנו את המועד של למצוא את החולים ולעשות תהליך של עיכוב, מעקב אחרי המגעים שלהם, מי הם נגעו ומי הם נגעו, ההחלטה הייתה בעצם לסגור את כל העיר. Y como llegamos tarde, se puede decir, a poder detectar a los enfermos de esa población de 200.000 habitantes y a quienes ellos tocaron o se contactaron con ellos, ¿sí? Entonces, en forma tardía, la solución que se le buscó en este momento fue implementar un cerramiento específico para esa ciudad de 200.000 habitantes. En este momento, el ejército está repartiendo casa por casa comidas y alimentos en cada una de estas casas de esta ciudad que se llama Bnei Brak. Estamos hablando de que mayoritariamente las personas que viven en este barrio son de un nivel socioeconómico bajo. Y lo otro que se está haciendo, se está retirando de esta ciudad a aquellos enfermos que ya fueron detectados como enfermos, ¿sí? Y se los retira de la ciudad y se los ubica en otros lugares. Entonces, en un principio, si la política era que podía gente que esté enferma, ¿sí? Y si era una persona enferma no grave, ¿sí? Podía pasar su periodo de enfermedad en su casa. Hoy ya esa política no existe, no está implementándose en Israel. Lo que hoy se saca a la gente a hoteles, enfermería o hoteles, hospitales. Bien. Maurín. Bueno, como les Cristian, comentaba, queremos dar la palabra, sí, tal vez a Maurín Alfaro, de Costa Rica. Ok. Sí. A ver, Maurín, ¿escuchas? Sí, pero no, no la estoy viendo a ella. Bueno, hola, ¿me escuchan? Sí. Hola. Hola. Sí. Hola, bueno, hola. Perfecto. Hola. Preséntate, por favor. Sí, bueno, mi nombre es Maureen Alfaro, yo soy consultora y trabajo ahorita apoyando al gobierno de Costa Rica en la respuesta a esta emergencia. Quiero contarles que en nuestro país al día de hoy tenemos un total de 435 casos. Nuestro primer caso confirmado fue el 6 de marzo. Quiero hacer algo rápido, una línea también de tiempo muy rápida. El 6 de marzo pues tuvimos un caso importado, una mujer estadounidense que vino al país de turismo y con su esposo y eventualmente tuvo un cuadro diarreico, ni siquiera fue una situación de sintomatología respiratoria, pero mencionaron que habían tenido contacto con un caso positivo en Estados Unidos y se le hizo la prueba y ella estuvo positiva. En este caso también confirmamos la transmisión asintomática porque el esposo fue la persona que tuvo contacto con alguien sintomático y nunca desarrolló ningún tipo de sintomatología. Posteriormente tuvimos un brote importantísimo en uno de los hospitales a raíz del contagio de un médico que viajó al aeropuerto de Panamá a traer a una familiar
que venía de otro país en donde no se había reportado en ese momento circulación del virus, pero que venía con síntomas. Este médico se trajo a la familiar a su casa y eventualmente empieza con síntomas durante su estancia en el hospital y presumimos que él es un fenómeno de super spreader que logró poner a 200 personas en cuarentena en un solo hospital y que ahorita nos tiene el clúster más grande que tenemos en el país es a partir de este fenómeno de super spreader, que fue como nos inauguramos en el país prácticamente. A partir del 6 de marzo, que les dije que fue nuestro primer caso, se convocó a una reunión en la cual el Ministerio de Salud y la Comisión Nacional de Emergencias, que es nuestra mayor instancia de coordinación de manejo de emergencias, tienen una reunión muy precoz en la que deciden que el país, ante esta emergencia, respondería de manera unificada y bajo el Sistema Nacional de Respuesta, con el liderazgo técnico del Ministerio de Salud, pero con el liderazgo operativo de la Comisión Nacional de Emergencias. Ya el 16 de marzo tenemos una declaratoria de emergencia nacional. El 17 de marzo se suspenden lecciones completamente, e inclusive antes en los centros educativos donde había contactos de personas que tenían que eran sospechosas, los mismos directores de las escuelas decidieron suspender lecciones y presionaron al gobierno a hacer tan precozmente una suspensión de lecciones. Además de esto, cuando ya teníamos 20 casos, se decidió implementar masivamente teletrabajo tanto para el sector privado como para el sector público. Entonces, al sector privado se le recomendó que tenían que aplicar el teletrabajo y al sector público se le dio la orden de disminuir la cantidad de empleados al máximo. Y creo que se logró, inclusive inicialmente, un 50% de los trabajadores hicieron teletrabajo a partir de este momento con 20 casos. El enfoque ha sido precisamente igual que en Israel, en el sentido estratégico de disminuir el crecimiento exponencial de los casos y tratar de que siempre el número de casos esté por debajo de nuestras capacidades hospitalarias. Aunque algunas personas crean que Costa Rica tiene un sistema de salud con muchas capacidades en camas hospitalarias, Costa Rica tiene una cama por 1.000 habitantes. Eso es una tercera parte de lo que tiene Italia, una tercera parte o menos de lo que tiene España. Tenemos muy pocas camas en realidad en comparación con otros países, con otros sistemas de salud. Creo que Alemania tiene alrededor de 9 camas por 1.000 habitantes. Entonces, nuestro problema es que no podemos darnos el lujo de que se nos aumenten los casos porque las capacidades hospitalarias de nuestro país son muy, muy, muy bajas en hospitalización y unidades de cuidados intensivos. ¿Qué más se hizo? La Caja Costarricense de Seguro Social empezó a aplicar un plan inicial que va por etapas, que fue de reconversión de áreas hospitalarias para aumentar capacidades, entonces a lo interno de los hospitales, como ampliamos capacidades para COVID. Después se decidió transformar un hospital que es de rehabilitación ahorita contamos con 88 camas de unidad de cuidados intermedios a casi intensivos, que están ahí. Solo está una persona internada. El día de ayer ingresó la primera persona a este hospital con 88 camas. Se hizo una transformación de un hospital de rehabilitación. Lo otro que se está pensando y me llama la atención es el tema de hoteles. Están haciendo todo el análisis para el tema de hoteles. Es muy caro, o sea, para Costa Rica está siendo muy caro implementar hoteles para esto.
y estamos pensando inclusive en la transformación de del Centro de Convenciones acá de Costa Rica Nacional, que es un área pues bastante amplia, eventualmente para un crecimiento exponencial. Otra cosa que se está pensando es en el tema de la utilización de plasma de personas recuperadas, el tema de generar anticuerpos purificados de personas recuperadas. Esto se está hablando seriamente en el país, con la ayuda de muchas instituciones, desde la academia, los laboratorios de las universidades y el Instituto Clorito Picado, que se especializa en el tema de sueros antiofídicos. Con ellos es una estrategia que eventualmente, probablemente se va a implementar el tema de uso de anticuerpos purificados de personas recuperadas o con altos niveles de inmunización. También se ha implementado el tema de telemedicina con personas sintomáticas, es decir, una persona con un cuadro gripal que está en su casa puede acceder a números donde pueden decir en qué estado están y se les dan las recomendaciones de permanecer en casa con muy buenas condiciones en el hogar, de aislamiento, higiene, etcétera. Y eventualmente, si presentan algún síntoma de riesgo, trasladarla a algún hospital. Se ha implementado el tema de tomas de muestra en casa. No sabemos hasta cuándo podamos implementar esto, pero de momento se está pudiendo hacer en algunos casos. Y lo que quiero traer también a la mesa... Trata de resumir para ir concluyendo. Sí, perdón. Es que estamos tomando medidas muy restrictivas de distanciamiento social, pero que están impactando seriamente el tema económico. Entonces, aquí el tema es qué va a pasar a 1, 2 meses que tengamos esta disminución de la producción, etc. Entonces, ese es nuestro dilema en este momento. Cambio. Gracias, Maureen. Vamos a escuchar